House. Fue un matemático y físico francés que nació en 1822 y falleció en 1880. Como otros muchos físicos de su época, Littlehouse estaba muy interesado en poder visualizar las vibraciones. Al principio estudió las ondas producidas por un diapasón en contacto con el agua, y más tarde, en 1855, construyó un ingenioso sistema óptico por el cual combinaba las vibraciones de dos fuentes, reflectando un rayo de luz mediante un espejo fijado a dos fuentes vibratorias, con lo que creaba curiosas figuras geométricas gracias a la persistencia de la imagen en el ojo humano. En su honor se conocen como figuras de Littlehouse a los dibujos que aparecen cuando se representan en los ejes X y Y de un sistema de coordenadas dos funciones periódicas. Si ambas funciones son de la misma frecuencia, la figura es una recta hélice o círculo, dependiendo de la relación entre dos fases de ambas. Si una función tiene una frecuencia múltiplo de la otra, las figuras que aparecen son más o menos caprichosas pero coherentes. Si ambas frecuencias no tienen ninguna relación, lo más frecuente es que no aparezca ninguna figura claramente definida. Mediante el osciloscopio es muy fácil crear figuras de Littlehouse, conectando este en modo XY y aplicando dos señales diferentes a ambos canales. De esta manera puede conseguirse ajustar la frecuencia de las oscilaciones para que no aparezca ninguna figura claramente definida. Mediante el osciloscopio es muy fácil crear figuras de Littlehouse, conectando este en modo XY y aplicando dos señales diferentes a ambos canales. De esta manera puede conseguirse ajustar la frecuencia de las oscilaciones para que sean idénticas o de frecuencias de múltiplos cesares. Al crear las figuras de Littlehouse se buscó dar a conocer un método que básicamente es la generación de una gráfica bidimensional a partir de la parametrización de dos curvas que describen una función armónica. Algunas de las aplicaciones para la vida cotidiana son los lectores ópticos. Son estos que se encuentran en supermercados que sirven para verificar los precios, encriptar datos, que son comunicados por fibras ópticas, es decir, para que en caso de que alguien robe la señal no pueda descifrarla con facilidad. Otra forma es el manejo de señales e instrumentación industrial, es decir, la creación de ciertas figuras que pueden servir como orientación en la industria, como empresas, maquinaria, entre otros. También tenemos los análisis de circuitos, que estos permiten el estudio de tensiones variables con el tiempo y de forma indirecta, y de otras magnitudes relacionadas con la tensión. Otra forma es determinar la frecuencia de sonidos o en señales de radio. En la parte educativa, este sería uno de los beneficios para la educación en las escuelas o centros de pocos recursos, para poder conseguir pruebas a la hora de realizar o de entrenar en temas de física para los niveles de bachillerato, ya que con el proyecto es totalmente económico, puesto que se recicla papel, botellas y el soporte del péndulo no necesariamente tiene que ser madera, pueden ser sillas o un palo de madera, y así crear un soporte para dicho péndulo. Entonces se ahorra tanto dinero como vida hacia la naturaleza. Siguiendo con lo anteriormente dicho, se puede decir que las curvas de Littlehouse es la representación de una ecuación paramétrica correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Cuando hablamos de una ecuación paramétrica, nos estamos refiriendo a la que nos permite hacer una representación gráfica en el vacío o en un plano de la figura. En este caso, como estamos hablando de dos movimientos armónicos simples, nos estamos refiriendo a un movimiento que se está dando tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces tendremos dos ecuaciones que serán: para el eje X la representaremos como una amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo que vamos a obtener, en este caso lo llamaremos alfa, y para el eje Y vamos a obtener una amplitud con un seno para la frecuencia con el tiempo más un ángulo beta. Bueno, en concordancia con lo que acaba de decir mi compañero, aquí se da una superposición. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestro experimento,
obtuvimos de que al momento de aplicarle una fuerza a nuestro péndulo, al momento de aplicarle la fuerza, esto nos conllevó a tener un ángulo. Entonces, al momento de soltar el péndulo tiene una amplitud, un periodo y una frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando el péndulo pasa por la posición inicial, por la posición de equilibrio, perdón, él va a llegar hasta cierto punto que llamaremos X sub F, que es la posición final, donde se va a regresar nuevamente hasta su X inicial. Entonces, a medida de que el péndulo vaya oscilando y vaya pasando por su posición central, esta posición se va reduciendo, esto debido a las fuerzas que en este proceso actúan, que es la fuerza de rozamiento o la fuerza del aire en este caso. Entonces, a medida que el péndulo va oscilando, él va, con ayuda de la pintura, va representando una serie de gráficas. Aquí en este caso tenemos un bosquejo de esa gráfica. Entonces, cuando el péndulo representa esas gráficas, estas gráficas tendrán un nombre de elipses. Bueno, de esa superposición que el péndulo ejerce con esa pintura en la cartulina, la base, se va a tener una superposición, ¿cierto? Entonces, estas superposiciones de figuras van a ser unas elipses. Esas elipses, a medida de que el péndulo vaya oscilando y vaya disminuyendo su frecuencia, estas se van superponiendo de tal manera de que su ángulo se va reduciendo. Entonces, al momento de que su ángulo se va reduciendo, las elipses van cambiando, es decir, más o menos en esta representación. Retomando lo que decía mi compañero, aquí tenemos el péndulo en su posición de equilibrio. Al aplicarle un ángulo, vamos a tener una posición inicial y, permitiendo las oscilaciones de esto, vamos a tener una posición final. Cabe resaltar que como el péndulo no se encuentra en el vacío, después de cierto periodo de tiempo este va a tender a reducirse o a llegar a un punto de equilibrio o de reposo. Entonces, con estos movimientos que él hace, las oscilaciones, vamos a tener la formación de esto que vamos a llamar elipse. Esta elipse se va a formar con la suma de las oscilaciones que este péndulo realiza. Entonces, debemos de tener presente de que la formación de la elipse es muy relacionada con la frecuencia de estos dos movimientos, el movimiento que sea tanto en el eje X como en el eje Y, debido a que son dos movimientos que tenemos, dos movimientos armónicos simples. Entonces, la relación de la frecuencia de estos dos movimientos debe ser similar para que nos permite la formación de esto que vamos a llamar elipse. Si estos movimientos no son coherentes, no vamos a tener ninguna figura, no se va a ver ningún trazo. Aquí, entonces, con la relación de esto formamos la elipse. Entonces, para que se dé la formación de la elipse o de una figura coherente, entonces tenemos que debe de haber una relación o de que la frecuencia angular de este movimiento sea múltiplo de la frecuencia angular de este otro movimiento. Al momento de tener una misma frecuencia representada en un plano, vamos a obtener en este caso una figura que no va a tener una concordancia con respecto a la superposición que se da en las figuras de Lissajous, que es la superposición de dos movimientos.